En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a esta segunda y última meditación. El tiempo pasa rápido, y cuando uno de verdad tiene un corazón disponible al encuentro con el Señor, a esta purificación interior, a esta unión del propio corazón con el de Jesucristo, especialmente en esta conexión de alegría, en esta profundización de alegría, pues el tiempo pasa muy rápido. Y en esta meditación, esta segunda meditación, la vamos a dedicar al tema, por decirlo así, orientado más a algo más concreto, más práctico, que se llama ¿Cómo ser feliz según la Biblia? Tal vez alguno de ustedes ha pasado por alguna de las librerías que hay en los aeropuertos. En muchos países, no solamente en México, hay librerías en los aeropuertos. Y si uno se fija un poquito con detenimiento, se da cuenta que los libros más vendidos son todos estos que tienen que ver con la superación personal o con la felicidad. Todos nos prometen darnos claves, todos nos venden secretos de cómo ser felices, de cómo vivir de una manera dichosa, gozosa. Y hay una falsa impresión en que la felicidad se consigue siguiendo determinado tipo de pasos. Y esto sucede como con el mito de la fuente de la eterna juventud. La fuente no existe y no hay un secreto para ser feliz. Sin embargo, uno se puede preguntar, entonces, esto que está inscrito en mi interior, esto a lo cual yo tiendo, esto a lo cual yo me siento inclinado, entonces, ¿de dónde nace si no es posible? Bueno, no dijimos que no es posible. Dijimos que no es realista pensar que a la felicidad se llega siguiendo determinado tipo de pasos. ¿Por qué razón? Porque cada persona es tan diferente. Cada persona es tan diferente. Las circunstancias de cada vida son tan distintas. Sin embargo, sí hay en la Sagrada Escritura unas orientaciones que ante todo son realistas y que vienen de Jesús y que nos permiten profundizar reflexivamente en torno a ellas como pautas orientativas, no como secretos cuyos pasos se siguen y el resultado es la felicidad. No, estas son pautas orientativas. Jesús nos da la respuesta, nos da una respuesta. ¿Quieren un ejemplo? Y de aquí vamos a partir. En el Nuevo Testamento, tengo aquí una Biblia, por eso volteo frecuentemente hacia abajo, está en el libro de Mateo y en el de Lucas un apartado que tiene que ver con la felicidad, pero que es una felicidad realista. Yo de verdad me causa un poco de sonrojo y simpatía esta como desfachatez o esta como mentira presentada como verdad de quien te vende algo diciéndote que esto, si lo sigues al pie, te va a conducir a una felicidad. Muchas personas compran este tipo de libros, a veces también son de superación humana, superación personal, pero no son libros, no son obras, a mi juicio, muchas de ellas realistas, por una razón, y la razón se las he tratado de explicar hace un momento. Cada persona es muy diferente.
Y lo que para una persona funciona, y puede ser que le funcionó y por eso pudo tematizar de esa forma un texto, pues no le funciona a una distinta porque sus circunstancias, su vida, su personalidad es diferente. Entonces, no me parecen realistas. En cambio, y de hecho, tampoco me parecen realistas porque en muchas ocasiones se evade tratar la realidad del hecho de que el sufrimiento es parte constitutiva de la vida humana, en mayor o en menor medida, pero es parte constitutiva de la vida humana. Y en cambio, si estamos diciendo que esta meditación tiene que ver con cómo la Sagrada Escritura, la Biblia, nos propone unas ciertas orientaciones generales sobre cómo ser feliz, según la Biblia, pues sabemos que no es la Biblia en cuanto a un texto que escribió un ser humano. Es verdad, la Biblia tiene esta doble dimensión de que es obra humana y es obra divina. Es humana porque el que recibe la inspiración es el ser humano, pero es divina porque el que inspira es Dios. Entonces tiene la dimensión del hagiógrafo con todas sus circunstancias, su tiempo, su cultura y lo que él trataba de entender de esta inspiración, pero en el fondo el cómo ser feliz según la Biblia tiene que ver sobre todo con el autor más grande que es Dios nuestro Señor. Y por tanto no podemos poner al mismo nivel una obra humana que una obra divina. Una obra humana refiriéndome a un libro de texto de estos que circulan hoy frecuentemente sobre 6 pasos para ser feliz, 8 pasos para alcanzar la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto que es Dios, que además, como les digo, me centro en el aspecto del realismo. La Sagrada Escritura es muy realista y vamos al primer gran texto de la felicidad realista. Y es el que se encuentra en Lucas, también está en Mateo, si no recuerdo mal, y es el texto de las bienaventuranzas. Tengo aquí la Sagrada Escritura conmigo y lo voy a decir rápidamente. Dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, y aquí comienza, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre, ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestros nombres como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Es una versión corta de las bienaventuranzas. Me parece que en el libro del Evangelio de Mateo vienen un poco más largas, pero yo las he querido citar ahorita brevemente. Vamos a ir más adelante, pero quería citarlas ahora brevemente, porque decirle que Dios diga bienaventurados no es lo mismo, y con perdón ojalá que nadie se siente, pero no es lo mismo la mamá que le dice a su hija, qué bonita te ves, porque es la mamá, pero la hija, la realidad es que no se ve bien. O cuando por amor la esposa le dice al esposo, mi amor, eres el hombre más guapo del mundo, y el pobre señor calvito y con panza, pues sabe muy bien que no es el hombre más guapo del mundo, pero recibe esa mentira piadosa porque viene con amor. Entonces, digo esto porque no es lo mismo las palabras que nosotros muchas veces decimos a otros, que a veces son palabras de motivación, de ánimo, de aliento, que las palabras que Dios dice. Porque la finalidad de Dios no es principalmente motivar. La finalidad principalmente de lo que Dios nos dice es decirnos la verdad, porque la verdad, como dice San Juan, la verdad nos libera, y nos libera ante todo de muchas ataduras que nos impiden, aplicadas a este campo de la alegría, nos impiden ser felices. Ojo que es este contraste, y por eso digo que es muy realista, porque
Si dijera, bienaventurados los que ya son ricos porque lo van a hacer mucho más, eso no sería realista, porque en el mundo la realidad es que hay bastante gente que no es rica. Si dijera, bienaventurados los que nunca tienen hambre porque jamás van a volver a padecerla, pues tampoco tendría. No, es que justamente es realista porque va a esa dimensión existencial con la cual son capaces de identificarse muchas más personas en el mundo. Unos son efectivamente pobres no solamente en el sentido literal de la pobreza material, también la pobreza espiritual. Bienaventurados los que tienen hambre, los que lloran, los que sean odiados cuando los expulsen, injurien y proscriban por causa mía. En algún momento de la vida entramos en alguna de estas categorías. Y una de estas categorías nos hace darnos cuenta, primero, que es verdad la felicidad porque la hemos conocido, pero que la hemos conocido porque también hemos conocido lo contrario. De hecho, podemos disfrutar porque antes hemos conocido el sufrimiento. Y esto es algo completamente realista. Esto es algo completamente realista porque sería falso si alguien nos dijera que la vida solamente es felicidad, felicidad, felicidad. Eso no sería no solamente falso, ni solamente realista. Eso sería un engaño. Y hay personas que viven en este engaño. No solamente es este pasaje del que partimos y que nos hace fijarnos en el realismo de la felicidad de la cual Dios nos habla y con la cual hoy nos quiere orientar para darnos cuenta cómo podemos ser felices según la Biblia. Y cuando digo la Biblia me refiero al autor, según Dios nuestro Señor, Él es Él. Y cuando digo cómo ser felices, no me refiero a paso 1, paso 2, paso 3, me refiero a cómo algunos de los versículos que vamos a ver hoy inspiran, profundizan, alientan, nos hacen interrogarnos o nos ayudan a discernir en este campo de la alegría, del gozo, de la dicha, de la bienaventuranza, de la felicidad. Yo les quisiera invitar en este momento, invitar a entender la felicidad partiendo de un hecho que es real. En algún momento de nuestra vida hemos sido felices. Yo recuerdo que uno de los consejos más bonitos que me dieron fue en los ejercicios espirituales cuando yo estaba preparándome para la ordenación sacerdotal en diciembre de 2015. Y en un momento de la predicación de los ejercicios espirituales, los legionarios de Cristo hacemos una semana completa de ejercicios espirituales, bueno, todos los años, pero especialmente en los días anteriores a nuestra ordenación sacerdotal. Y un padre, el que nos estaba predicando, nos dijo esto, y a mí se me quedó para la vida. Nos dijo, el día que ustedes sean ordenados sacerdotes, va a ser el día más feliz de su vida. Y dicho y hecho, fue el día más feliz de mi vida, al menos por cuanto yo recuerdo. Muy feliz por muchas razones, entre ellas la de la gracia inmerecida de recibir el sacerdocio que es don de Dios para servicio al prójimo. Recordemos que el sacerdote no es el que está encima de nadie. El sacerdote es el primero que está al servicio de todos. Es el primero. Y el sacerdote que no vive para servir, no sirve ya no solo para vivir, sino tampoco, obviamente, para ser sacerdote. Y nos dijo esto el Padre, nos dijo el día de su ordenación va a ser el día más feliz. Pues eso lo podría haber dicho quien fuera. Pero añadió una cosa más. Y lo que añadió fue,
acuérdense de ese día de su felicidad el día que venga un momento de tristeza, de sufrimiento o de crisis. Con el tiempo descubrí una frase maravillosa que decía así: no niegues en los momentos de oscuridad lo que has recibido en los momentos de luz. Podríamos decir que en la vida humana los momentos de luz son esos momentos de felicidad, esos momentos de alegría, de armonía interior, todo lo que vimos en la primera meditación. Pero también es verdad, y esto es el realismo cristiano, que la vida humana también tiene muchos momentos de oscuridad. Los tiene, y los tiene porque es parte de la vida. La vida es así. Hay personas que desgraciadamente han vivido muchos momentos de oscuridad, muchos momentos de sufrimiento, a veces no solamente muchos, sino incluso intensos. Y hay personas que han vivido poquitos o que no han sido intensos. Aquí el realismo nos hace hoy darnos cuenta, fijándonos en el aspecto positivo de la alegría, dado que es el tema que estamos meditando, nos hace pensar hoy, nos hace viajar con el pensamiento al pasado, al presente o al futuro feliz. ¿No es verdad que en el pasado hemos experimentado momentos de alegría? Piensen ustedes que conocen su propia vida, que conocen el paso maravilloso de Dios por su vida. Piensen, por ejemplo, si son papás, el día que nacieron sus hijos. Piensen quien esté unido en matrimonio, el día en que se casaron. ¿No fue un momento feliz? Y ayer, en la primera meditación, hablábamos también de no perder de vista esas pequeñas alegrías. Yo les debo confesar, no recuerdo si lo dije hace un momento en la otra meditación, pero debo confesar que una de las cosas que más disfruto, no es que lo tenga, pero es de lo que más disfruto, es tomarme un café en la mañana sin prisa. Sorber un poquito, dejar la taza, sorber otro poquito, dejar la taza. Habitualmente no lo puedo hacer porque tengo que desayunar pronto, hacer algunas cosas, afanarme en unas cosas y después salir rápidamente para atender a las señoras que ordinariamente atiendo en el movimiento Regnum Christi. Pero en estos días he podido un poquito más disfrutar la calma de la vida. Tal vez en estos tiempos, en los primeros días, experimentamos un poquito más de calma, pero después también vamos encontrando más el frenesí de la propia vida. Miren, la vida, si uno no le hace resistencia, no importa que sea cuarentena o no sea, comienza otra vez a acelerarse. Y veníamos de un tiempo en que veníamos completamente acelerados y nos ha costado mucho bajar el ritmo. Pero ya que estamos en un ritmo nuevo, diferente y al cual como seres humanos somos capaces de acostumbrarnos, comenzamos a girar en ese nuevo ritmo con el cual corremos el riesgo de que nos lleve. Y ese es un riesgo. Entonces, hablábamos del realismo. Este realismo que parte de la bienaventuranza, es decir, la vida tiene momentos de alegría, sí, muchos, pero también momentos de tristeza. Pero hoy queremos recordar los momentos de alegría. Yo muchas veces una cosa que les digo a las personas, yo he tratado de especializarme, primero medios de comunicación, pero no de picarle así haciendo cositas, ¿no? De estudiarlo bien en el campo teórico y además también en el campo práctico, especialmente en la relación medios de comunicación y fe. Pero también he tratado de especializarme en el campo de la mujer y en el campo del matrimonio. Y cuando me toca hablar con algún matrimonio que tiene algún problema,
No es que funcione en todos los casos, pero uno de los consejos más frecuentes que les doy es: acuerden y no se van de aquí hasta que acuerden un momento que se van a destinar exclusivamente el uno para el otro, sin teléfono, para hacer esto. Van a sacar su álbum de fotos de cuando se casaron y van a comenzar a recordar y compartirse el uno al otro qué había o qué recuerdan que había en su corazón en aquel momento. Miren, yo quiero hoy, dado que esto es sobre la alegría, que partamos del recuerdo de la alegría vivida. Porque esa alegría vivida, siguiendo el consejo de lo que yo les había dicho hace un momento, nos hace extraer un poco de luz en el supuesto de que en este momento estuviésemos no viviendo un momento de alegría. Pero tal vez no tengamos que recurrir al pasado. Tal vez este presente se esté convirtiendo en un momento de alegría, incluso a pesar de la dificultad. Es verdad que esta cuarentena ha supuesto para muchos un reto en muchos sentidos, pero no deja de ser conmovedor el hecho de que muchas familias estén, a final de cuentas, unidas, con los hijos en casa. Voy a contarles una experiencia brevecita que no recuerdo si la había contado, pero bueno, también si ya la había contado, pues la escucha otra vez, y si no la había escuchado, pues la escucha por primera vez. Yo hago viajes a Tierra Santa, de hecho tenemos uno en noviembre de este año. Todavía hay lugares por si alguien se quiere inscribir. En la descripción del video va a estar mi teléfono por si alguien quiere pedir informes. Ese no es el tema. El tema es que en 2019 con el grupo que fui, con los grupos que voy siempre mantengo los chats y normalmente la gente se queda y comparte entre ellas porque hacen una unión muy bonita, casi familiar. Y hace poquito yo les agradecí en el grupo de Tierra Santa de 2019, y que si alguna me está viendo le mando un saludo lleno de cariño. Yo les decía, les agradecía las felicitaciones que me habían dado por el Día del Sacerdote, el Jueves Santo, que es el día de la institución del sacerdocio. Y agradeciéndoles les comentaba que en la casa donde yo vivo, que somos 8 sacerdotes, nos hemos distribuido el trabajo habitual de la casa porque no tenemos apoyo, y a mí personalmente me toca lavar la vajilla. Y decía que, y medio en broma, comentaba a modo de queja, pero en broma, que les decía: a mí me parece que la vajilla parece que le da el coronavirus, porque comienzan 3 platos y luego son 6 y luego son 9 y luego son 12, etc. Y era una manera de queja en broma, ¿no? Con las personas por las cuales les decía que no les había podido responder prontamente las felicitaciones en el chat. Y una persona en el chat que vive en Estados Unidos me escribió ahí mismo y me dijo: padre, pues dé gracias que tiene la vajilla para lavar, porque si hay vajilla para lavar, significa que no está solo. Y yo quisiera tener vajilla para lavar, pero no tengo porque estoy sola, en una zona donde hay mucho hielo, mucha nieve, y por tanto ni siquiera podemos comunicarnos con más. Y eso me conmovió muchísimo, porque si solamente tuvieses que fijarte en la alegría que supone tal vez no tener muchas cosas más, pero sí tener a los míos. ¿Saben qué me fijo? Que a veces nos fijamos tanto en todo lo que no tenemos, y lo cual nos produce tristeza, que no disfrutamos lo que sí tenemos y que es fuente de alegría. ¿Qué es lo que tú sí tienes o lo que sí has tenido que ha sido una fuente de alegría? Entender nuestra felicidad es entenderla en clave de pasado, las alegrías que hemos tenido. Es entenderla en clave de presente, las alegrías que tengo por muy pequeñas que sean. Realmente, para quien se fija en los detalles, nada es pequeño porque todo es don.
Y también esto nos abre, humanamente hablando, aquí en la tierra, a las alegrías del futuro. Es justamente la virtud de la esperanza que se convierte en una ventana, la virtud de la esperanza, qué hermoso, se convierte en una ventana hacia las alegrías del futuro. ¿Cuáles son las alegrías que esperamos? Ahorita les aseguro que en muchos de nosotros está el anhelo de la alegría del otra vez salir, abrazar, acudir, ver. Es la alegría de que esto termine. Pero es que además sabemos que va a terminar. Y eso se convierte, es una mezcla entre esperanza y futuro que genera alegría. Pero hay muchas más alegrías. Pienso, por ejemplo, en los abuelitos que están esperando que eso termine para que los nietos regresen a donde ellos están. Pienso en las mamás que están esperando a que los colegios se abran otra vez para que sus hijos vayan otra vez a los colegios. Pienso en los hombres que trabajan y que ven, visualizan más oportunidades creativas de oportunidades de generación de trabajo. Pienso en los jóvenes que tienen toda la vida por delante y que en tiempos como estos, justamente el tiempo que les queda por delante les muestra que hay mucho más por disfrutar con este pequeño tiempo invertido en ellos mismos y en sus familias como oportunidad de crecimiento. ¿Hay algunas cualidades para desarrollar la felicidad? Sí, sí las hay. Y vamos a ir al libro de los Gálatas, carta a los Gálatas, perdón, es la carta a los Gálatas, capítulo 6, perdón que tengo el libro aquí, por eso bajo la vista, capítulo 6, versículo 4. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Cualidades para desarrollar alegría. Y dice: examine cada cual su propia conducta, y entonces tendrá en sí solo motivos de gloriarse, alegría, y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Cuando nos observamos, yo les hago un reto, a ver quién se anima. Bueno, voy a hacer dos retos, uno que tiene que ver con esto y uno que no tiene que ver con esto. Uno que no tiene que ver con esto es, les dije que en la descripción del video va a estar mi número de WhatsApp, y el reto va a ser que se tomen una foto de que hicieron el retiro y luego me lo compartan. ¿Les parece bien? Y me la mandan por WhatsApp y yo las voy a compartir en el fanpage de Facebook, de todas las personas que hicieron el retiro. A ver cuántas fotografías llegan. Pero el reto que tiene que ver con esto es uno que me gusta decirle a las personas. Es irnos a mirar al espejo. No importa si usted todavía está toda despeinada. No importa si no ha tenido oportunidad de que le pongan tinte y ya se le ven las canas. No importa, señor, si usted ya que está peloncito y tiene todo el cabello crecido de aquí y de acá, nomás no crece nada en cuarentena. No importa, no importa. Va usted y se mira al espejo y se pregunta: ¿yo de verdad estoy viendo la persona amada que ve Dios? Porque aquí Gálatas dice: examine cada cual su propia conducta y entonces tendrá en sí solo motivos para gloriarse y no en otros. Una de las cosas más maravillosas que da alegría es darnos cuenta que somos amados independientemente cada uno. No somos amados en bola, en masa, somos amados individualmente, cada uno por su nombre. Dios a cada uno nos conoce, no somos un número, como podemos ser el número de la tarjeta no sé qué del banco, el número no sé qué del socio club, del club. No, somos esta persona con este nombre y con esta historia. Y cuando uno se da cuenta y se mira en el espejo y dice: yo estoy hecho imagen y semejanza de Dios, me doy cuenta que no tengo necesidad de compararme con nadie, que yo mismo soy amado, que yo mismo soy una obra de Dios, y al ser obra de Dios, Dios no hace cosas imperfectas. Y esto que tiene que ver con un aspecto muy importante de la alegría, que es
el propio amor a sí mismo. Sí, esto no es un defecto. Acuérdense que cuando Dios nos dice amar al prójimo como a uno mismo, gramaticalmente aparece primero al prójimo, pero jerárquicamente es primero uno mismo. Necesitamos amarnos, porque cuando me amo, me siento más alegre, porque me conozco, porque me valoro, y esto también lo quiere Dios nuestro Señor. Esto es del libro de la carta a los Gálatas. ¿Qué cualidades entonces tiene este crecimiento en el amor? Pues la cualidad del examinarse, del no compararse, del darnos cuenta que cada uno trae sus propias cargas. A veces, cuando vemos la casa del otro, creemos, y lo vemos desde la azotea, vemos el patio y creemos que la casa del otro es más bonita, hasta que uno está en esa casa y se da cuenta que en esa casa también tiene sus propios problemas. Después, medios para conservar la alegría. Y aquí vamos a ir al libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, que es el capítulo Juan 15, 10 y 11. Juan 15, 10 y 11. Esto es lo que dice. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. La alegría pasa por la experiencia de sentirnos amados. Miren, yo como sacerdote, honestamente, hasta el momento al menos, nunca he experimentado el no sentirme amado. Y vean que se los dice un hombre célibe, que sabe, y lo sabía desde que sintió el llamado, que parte del llamado era la renuncia a una familia. Y eso no me convierte absolutamente en víctima de nadie. Yo entendía que la vocación era así y la acepté así. Pero yo no me he sentido solo en cuanto a experiencia de no amor. Por una razón. Yo creo profundamente en el amor que Dios me tiene. Y hoy estamos en un momento en el que estamos llamados a pedirle a Dios la experiencia de sentirnos amados. Porque es verdad, podemos sabernos amados, pero muchas veces también necesitamos sentir el amor. Pero no un amor caduco que termina. Seamos honestos, por mucho que un matrimonio se ame, saben que este amor tiene una fecha de caducidad y termina el día que se muere. Ese día termina el amor. No de quien se queda, sino el amor de quien se va. Y pasa una dimensión nueva al encuentro con Dios en el cielo. Sí, todos nosotros tenemos la gran necesidad de sentirnos amados. Y un medio para conservar la alegría es primero pedir el don del amor de Dios, y recibiendo este don del amor de Dios, también nosotros ser parte del corazón de Dios para amar a otros. A veces tenemos que ir por la vida, y esto también es legítimo, como pequeños recolectores de alegrías. ¿Cuánto nos hace falta recuperar ese deleitamiento, esa contemplación en las pequeñas ocasiones de alegría? ¿Se acuerdan, papás, cuando sus hijos estaban pequeños y que los veían cómo se quedaban dormidos, cómo mamaban el biberón? ¿Se acuerdan de los detalles más simples de la vida y que son bellos en sí mismos? ¿Cuántos momentos de alegría emanados de pequeños detalles que nos rodean? ¿Cuántas semillas de alegría podemos recolectar del corazón de las personas que están junto a nosotros? Yo siempre digo, y les digo a las personas que, especialmente en la confesión,
casi uno de los pecados del combo que siempre vienen es el de critiqué a alguien más. Y a mí siempre me gusta darles el consejito siguiente. Les digo, imagínense que usted es un pintor o una pintora, perdón, y que tiene una muestra, ha puesto una muestra de arte. Y una vez que ha puesto esta muestra de arte, no le conocen a usted todavía como pintor, y la gente llega a ver la muestra y usted se mezcla con las personas. Y ya que está mezclada, escucha los comentarios de las personas. Y de repente alguien comienza a decir, pero qué feo cuadro, pero qué mal gusto, pero qué mala mezcla de los colores, pero qué formas tan indefinidas, pero qué tal. Y son críticas. Le aseguro que la pintura no va a sentir nada. Y le aseguro que usted como pintor o pintora sí las va a sentir. Y pongo este ejemplo porque nos ayuda a entender lo que sucede cuando nosotros criticamos a alguien más. No es que solamente criticamos a alguien más, criticamos al autor de esa persona que estamos criticando, y el autor es Dios. Cuando criticamos a otro, por extensión en definitiva, criticamos a Dios. Y en cambio, cuando destacamos un aspecto valioso, distintivo, particular, bonito de alguien, es como si estuviéramos dando un piropo a Dios. Pero es que además, seamos honestos, no es verdad que construye más una palabra de ánimo y reconocimiento, de belleza, que una palabra destructiva. Yo conozco una persona, dos personas, que a todo mundo le dicen preciosura, hermosa, bella. Todas son palabras positivas, reafirmativas de lo positivo. Pues utilicemos esto para generar alegría. Son de esas pequeñas cosas que también podemos sembrar en el corazón de los demás. Dice la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, el que ama la vida y desea gozar días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de las mentiras. Pues nunca mejor dicho y acomodado a esto. Y quisiera terminar esta meditación. La verdad es que me está faltando tiempo, pero pues hay que limitarnos al tiempo que dijimos que íbamos a utilizar. Yo quisiera volver al tema del retiro, que era un salmo. Me llenarás de alegría con tu presencia. Si queremos hablar de la alegría duradera, real, no de la ficción y de libros bestsellers, de libros de aeropuerto. La verdadera alegría viene como una consecuencia de sabernos acompañados por Jesucristo, por este Jesucristo vivo, por el que miles de personas han dado su propia sangre, por el mismo Jesucristo por el cual los apóstoles salieron de su encierro y de su miedo para salir a anunciarlo a pesar de las amenazas, de los azotes, de los insultos y del martirio. Pudieron enfrentar el martirio incluso con alegría porque sabían que cualquier alegría, por grande que fuera, aquí en la tierra, era pasajera, y que la única alegría definitiva a la cual aspiramos y a la cual tendemos, la cual es perfecta y nunca termina, es la del cielo. Ojalá que esta meditación nos ayude a valorar sí las pequeñas alegrías de la tierra, con el realismo de saber que también incluye el sufrimiento, pero que nos invitan a pensar, a poner nuestra mirada en el cielo, hoy otra vez. Les agradezco mucho su tiempo, gracias de todo corazón, y ojalá que esto les haya ayudado. Vamos a prepararnos para la Santa Misa. Que tengan, bueno, nos vemos ahorita en la misa, pero
Si llegan hasta aquí, que tengan muy buen día.